Hoy no quiero hacer un episodio cómodo. Hoy no quiero solamente venir a felicitar a los maestros por su día o decirles un par de frases bonitas acerca de la educación. No. Hoy quiero hablar de algo que veo todos los días frente al salón de clases y que honestamente me preocupa mucho. Porque siento que estamos viviendo una enorme crisis, no solamente educativa, sino también emocional, social e incluso humana. Y antes de que alguien me malinterprete este episodio, quiero decir algo muy importante. Esto no se trata solamente de culpar a los alumnos, tampoco se trata de echarle la culpa a los papás o simplemente una lucha en contra de los derechos humanos o la inclusión o la salud emocional de los niños. No, porque claro, yo creo firmemente que los niños deben de ser protegidos y creo que deben de ser escuchados y sobre todo que deben de crecer en un ambiente emocional sano. Pero el problema que yo veo es que como sociedad creo que hemos confundido el educar simplemente con evitar cualquier tipo de incomodidad emocional. Y en resultado hoy tenemos a muchos adolescentes y jóvenes que no toleran un no por respuesta, no toleran frustrarse, no toleran esperar, no toleran esforzarse y a veces ni siquiera toleran ser corregidos. Y eso no solamente está pasando en las escuelas, está pasando también en las casas, en las redes sociales, en la forma en que convivimos, en la manera en que estamos criándolos. Hoy pareciera que exigir es un tipo de violencia, que poner límites es igual a maltratar, a violentar, que corregir significa atacar a nuestros hijos o que la disciplina automáticamente tiene que ver con autoritarismo y con un eliminar los derechos humanos de los niños, adolescentes y jóvenes. Y mientras nosotros discutimos todo esto, hay generaciones que están creciendo sin herramientas emocionales para enfrentar la vida diaria, porque la vida sí frustra, la vida sí exige, la vida sí nos pone límites, la vida no solamente premia las buenas intenciones. Y entonces yo me pregunto, ¿qué estamos formando finalmente como sociedad? ¿Adultos fuertes emocionalmente? ¿Personas responsables? ¿Seres humanos que son capaces de sostener el fracaso y la disciplina y el esfuerzo? ¿O estamos simplemente formando personas que esperan que el mundo entero se adapte a ellos, que el mundo les resuelva cualquier tipo de problemática? Y créanme, decir esto no me da gusto. Porque honestamente yo amo ser maestro, yo amo enseñar, amo ver crecer a los alumnos, amo poder ayudar o significar algo positivo en la vida de todos mis muchachos. Amo ver cómo cada uno de ellos descubre capacidades que ni él mismo creía o tenía la concepción de que tenía. Pero justamente por amar tanto esta profesión, creo que también tenemos que atrevernos a hablar de todo lo que está pasando. Porque educar no solamente debería hacer sentir bien al alumno, debería también ser prepararlo realmente para la vida. Por lo que primero quisiera hablarte de que la escuela ha dejado de ser vista como un lugar verdadero de formación. Hay algo sobre esto que me preocupa profundamente. Siento que poco a poco la escuela dejó de ser vista como un lugar de formación y ha llegado a ser vista como muchas cosas, como una simple guardería, hasta un simple lugar en donde los muchachos van solamente a socializar. Y cuando digo formación, no hablo solamente de memorizar contenido o de sacar buenas calificaciones, no. Hablo de lo que significa realmente formar personas, personas que realmente sean capaces de esforzarse, de responsabilizarse, de sostener procesos, de tolerar la frustración, de convivir asertivamente con sus semejantes, de respetar los límites y seguir las indicaciones y las normas que establece la sociedad, de trabajar aunque no tengan ganas. Porque antes la escuela realmente era vista como un espacio donde también se aprendía disciplina, constancia y responsabilidad, ya que sin irnos más lejos, desde cumplir con el reglamento era ya una manera de que nosotros podíamos aprender valores como la obediencia. Claro que había errores, había excesos, había prácticas que hoy entendemos que estaban mal, pero también existía una idea muy clara. La escuela no solamente estaba para entretener o para contener a los alumnos, la escuela estaba realmente para formarlos. Y hoy honestamente siento que muchas veces los padres de familia han comenzado a ver la escuela de otra manera. A veces pareciera que la escuela simplemente se convirtió en un trámite, una obligación administrativa, algo que simplemente tienes que cumplir por cumplir, una guardería o un espacio donde lo más importante es que el alumno no se incomode demasiado. Y ojo,
Esto no significa que los alumnos deban sufrir en las escuelas, claro que no, pero sí creo que como sociedad comenzamos a tenerle miedo a la exigencia. Hoy existen políticas educativas que persiguen algo muy positivo, como evitar el rezago, la exclusión, la deserción escolar y la estigmatización de los alumnos. Y esto, como te lo digo en intención, puede ser algo muy positivo. El problema es que muchas veces cuando llegamos a la práctica, eso ha generado enormes dificultades para sostener los procesos reales de exigencia académica. ¿A qué me refiero con esto? En el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, plantea una evaluación formativa, continua, centrada en procesos y enfocada en acompañar el aprendizaje. Y quiero decir algo muy importante. El problema no es realmente la evaluación formativa, porque evaluar procesos puede significar algo profundamente humano y educativo. El problema aparece cuando algunas personas interpretan eso como si fuera nadie debe frustrarse, todos deben aprobar, poner límites es violencia, exigir demasiado daña profundamente a los alumnos o que el simple hecho de reprobar automáticamente destruyera a algún alumno. Y entonces empezamos a vivir situaciones muy delicadas. Algunos ejemplos: aquellos alumnos que no entregan ningún trabajo, algunos que faltan constantemente, que no estudian, que abandonan los procesos, que hacen esfuerzo mínimo, que no cumplen con los materiales y aún así muchas veces terminan avanzando de grado, cargando detrás de sí muchos vacíos académicos y sobre todo emocionales. Y aquí quiero ser muy claro, esto no significa que yo quiera humillar a los alumnos, claro que no, ni que crea que reprobar debe de ser como un castigo por su flojera o por su irresponsabilidad, pero tampoco creo que ayudar a un alumno signifique fingir que aprendió algo y por lo tanto tener que aprobarlo, cuando la realidad es que no obtuvo ningún tipo de aprendizaje. Porque cuando simulamos el aprendizaje, el problema no desaparece, sino que este solamente se va a aplazar. Y entonces vemos las consecuencias reales. Llegan a secundaria sin bases, avanzan a preparatoria sin comprensión lectora y cuando llegan a la universidad no tienen los hábitos de estudio necesarios que los van a ayudar a avanzar en este grado superior y en los que decidan seguir estudiando. Y después a la vida adulta llegan sin tolerancia a la frustración, porque la escuela no solamente enseña matemáticas o español, también enseña algo muchísimo más profundo, que es la capacidad de sostener esfuerzo aunque cueste mucho trabajo. Y honestamente siento que estamos perdiendo de vista esto. Hoy muchos alumnos están creciendo escuchando: si te estresas, déjalo. Si no te gusta, no lo hagas. Si te frustra, cámbialo. Si te corrigen, te están atacando. Pero la vida real no funciona así. La vida nos va a exigir, la vida nos va a cansar, la vida frustra, corrige, pone límites y muchas veces no premia inmediatamente. Y aquí te quiero hablar de lo que mencionan Jonathan Haidt y también Angela Duckworth en su libro La mimada mente americana. Plantea que proteger emocionalmente a los jóvenes puede debilitar su capacidad para enfrentar dificultades reales. Por su parte, Angela Duckworth explica que el éxito no depende solamente del talento, sino de la perseverancia, la constancia, el esfuerzo sostenido y la capacidad de continuar aunque sea difícil. Cuestiones que hoy las generaciones carecen. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a formar personas perseverantes si cada vez toleramos menos la incomodidad del esfuerzo? ¿Cómo vamos a enseñar responsabilidad si evitamos constantemente que existan consecuencias? ¿Cómo vamos a enseñar disciplina si cualquier exigencia comienza a verse como una agresión? Una educación sin exigencia termina convirtiéndose en simple simulación. Porque acompañar no significa simplemente regalar resultados. Comprender no significa dejar de formar. Ser empáticos tampoco significa renunciar a enseñar la responsabilidad. Y creo honestamente que uno de los mayores actos de amor hoy en día y siempre hacia un niño, hacia un hijo, hacia un alumno, también es prepararlo para enfrentar la realidad. Porque tarde o temprano la vida sí le va a exigir disciplina, paciencia, responsabilidad, tolerancia a la frustración y capacidad de sostenerse. Y la pregunta real es, ¿los estamos preparando verdaderamente para esto?
Ahora hablemos sobre los derechos humanos. Estos tampoco son el problema. Quiero detenerme aquí en algo muy importante, porque sé que este tema puede malinterpretarse fácilmente. Cuando muchos padres, maestros hablan de disciplina, límites o exigencia, rápidamente aparece una idea. ¿Es que ahora todos son derechos humanos? Y honestamente, yo no creo que los derechos humanos sean el problema, porque los derechos humanos existen para proteger algo profundamente valioso: la dignidad, la integridad, la inclusión, la seguridad emocional y el valor que tiene cada una de las personas. Gracias a los derechos humanos también entendemos que humillar a alumnos está muy mal, violentarlos está muy mal, ridiculizarlos está mal, discriminarlos está mal, y educar desde el miedo o el abuso no debería normalizarse. Y eso es algo muy bueno. El problema entonces no son los derechos humanos. El problema aparece cuando comenzamos a interpretarlos de una manera incompleta o extrema, porque a veces pareciera que cualquier límite es una agresión. Cualquier corrección es una agresión, y que cualquier consecuencia va a significar un trauma en la vida de los muchachos, y que cualquier exigencia automáticamente va a dañar emocionalmente al alumno. Y ahí es donde creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso, porque incluso el tercer artículo constitucional habla de algo muchísimo más profundo que simplemente proteger los derechos humanos. La educación en México debe desarrollar armónicamente al ser humano, fomentar el respeto, responsabilidad, participación social, convivencia y sentido de comunidad. Es decir, educar no solamente consiste en hacer que un niño conozca sus derechos, también implica enseñarle que tiene que cumplir con sus responsabilidades, que tiene que cumplir o debe de entender acerca de los límites, la convivencia sana, la empatía, el respeto hacia los demás y la comprensión de que vive dentro de una sociedad, y que para poder disfrutar de todos nuestros derechos, primero debemos de cumplir con todas nuestras responsabilidades, con todas nuestras obligaciones, porque vivir en una sociedad implica límites. Yo tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. Tengo derecho a expresarme, pero no a agredir. Tengo derecho a ser escuchado, pero también tengo la obligación de aprender a escuchar primero. Tengo derecho a que los demás me respeten, pero también tengo la obligación de respetar. Y eso implica también para los niños y para los adolescentes, porque honestamente hay situaciones que comienzan a preocuparme mucho dentro de las escuelas. Hay alumnos que no aceptan correcciones, desafían cualquier límite, interrumpen constantemente, faltan el respeto, no cumplen acuerdos o agreden verbalmente, y en muchos casos, como lo hemos visto en las noticias, agreden hasta violentando de maneras inimaginables a sus compañeros o a sus maestros. Y cuando alguien trata de intervenir, inmediatamente pareciera que toda autoridad educativa está mal, viniendo en primer lugar desde el maestro. Y aquí quiero ser muy claro. Yo creo que disciplinar no debería de ser necesariamente humillar, que corregir no debería significar violentar, que exigir no debería de ser destruir emocionalmente a nuestros alumnos, pero tampoco creo que proteger emocionalmente a un niño, a un muchacho, signifique dejar de formarlo. Y ante esto, Daniel Siegel y Tina Payne Bryson, en su libro Disciplina sin lágrimas, hablan de que la disciplina sana no busca castigar por castigar, sino enseñar habilidades emocionales y sociales. ¿Esto qué quiere decir? La verdadera disciplina no debe de romper al niño, al contrario, debe de ayudarlo a desarrollarse, porque el objetivo no es controlar a los niños con el miedo. El objetivo es formar personas capaces de convivir, de regularse, de respetar, de asumir consecuencias y de vivir sanamente dentro de una sociedad. Y aquí podríamos hablar de un ejemplo bien claro: el uniforme en las escuelas y los límites, el reglamento. Hoy incluso vemos debates como que cualquier regla escolar pareciera automáticamente una violación a la identidad o a la libertad del alumno. Y claro, hay reglas absurdas que sí deben de cuestionarse. Estoy de acuerdo. Pero también creo que como sociedad deberíamos de preguntarnos algo. ¿Estamos preparando muchachos capaces de convivir dentro de acuerdos colectivos? Porque toda sociedad funciona con reglas. Los horarios, las normas, las responsabilidades, los códigos de convivencia que tenemos que seguir, y aprender eso
también forma parte de educar. Por lo tanto, confundimos la libertad con la ausencia total de los límites. Y algo que honestamente me preocupa mucho es que pareciera que queremos formar muchachos emocionalmente protegidos, pero no necesariamente emocionalmente fuertes. Porque sí, hay que cuidarlos, hay que escucharlos, hay que acompañarlos, hay que validar sus emociones, pero también hay que enseñarles tolerancia, responsabilidad, esfuerzo, regulación emocional y sobre todo respeto a los demás. Esto quiere decir que los derechos humanos no eliminan la disciplina, sino que deben de humanizarla, nada más. Porque la disciplina sana no humilla, no golpea, no destruye, no infunde miedo, al contrario, guía, corrige, limita, forma y enseña a vivir con otros. Y honestamente creo que debemos de recuperar poco a poco esta idea, porque vivir en una sociedad en donde nadie tolera límites, eventualmente se va a volver una sociedad donde nadie sabe convivir. Y quizá por eso hoy muchísimos maestros sienten que educar se volvió algo cada vez más difícil, no porque los niños sean malos como tal, sino porque los adultos empezamos a tener miedo de formar. Porque también quiero decir algo que quizás nos incomode, porque si vamos a hablar honestamente de la crisis educativa, también tenemos que hablar de nosotros los maestros, porque sí, hay docentes extraordinarios, maestros que llegan cansados pero que siguen dando lo mejor de sí, porque hay algunos que no solamente trabajan en una escuela, no, hay algunos que trabajan en 2, 3, 4 escuelas y tienen que andar moviéndose de aquí para allá. Hay maestros que compran los materiales de su propio bolsillo porque en muchas escuelas no tienen los recursos suficientes para que estos trabajen de manera adecuada. Hay maestros que invierten su tiempo en escuchar a los alumnos. Hay maestros que acompañan emocionalmente, que preparan sus clases, que se preocupan genuinamente por sus grupos y que además cargan responsabilidades que muchas veces a ellos ni siquiera les corresponden. Pero también hay una realidad que no podemos ignorar. Hay maestros que ya no están enseñando. Hay algunos que solo están sobreviviendo dentro del sistema. Y honestamente, yo creo que eso no siempre nace solamente de la flojera o de la falta de vocación como docente. Muchas veces nace del desgaste, del agotamiento emocional que causa mucho de lo que el sistema permite y establece. De años sintiendo que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. La sociedad va a seguir igual, los muchachos van a seguir igual, los papás van a continuar siendo indiferentes ante el proceso educativo de sus hijos. Que tu esfuerzo como maestro pocas veces se va a reconocer. Y no es que nosotros queramos placas o nos den premios por ser excelentes maestros, no, pero siempre es bueno que se reconozca el esfuerzo que hacemos como docentes, los logros que alcanzamos simplemente en sus hijos, porque pareciera que solamente el hecho de que un muchacho aprenda es logro exclusivo de él o de sus padres, y no olvidemos que es un logro que estamos alcanzando los tres, el papá, el maestro y el alumno. La burocracia en muchos casos pesa muchísimo más que la aprendizaje. El hecho de tener que cumplir ciertos planes o ciertos contenidos que en muchas ocasiones no dejan un aprendizaje significativo en los muchachos y que cada vez tenemos menos herramientas como maestro para transformar la vida de nuestros alumnos. Y aquí quisiera hablar un poco de la burocracia. Hay muchos maestros que viven o que vivimos atrapados entre plataformas, formatos que hay que estar llenando constantemente, evidencias que hay que estar recabando, subiendo, compartiendo, reportes que en muchos momentos del año tenemos que estar entregando, reuniones a las que tenemos que estar acudiendo, indicadores que tenemos que cumplir, planeaciones en muchos casos interminables, estadísticas que se nos piden en ocasiones y procesos administrativos que entorpecen completamente el trabajo que tenemos que hacer como docentes. Y no hay que perder de vista que el principal objetivo es que nosotros, los maestros, logremos que el alumno adquiera el perfil de egreso de cada grado o de cada nivel escolar. Mientras intentamos sostener grupos con rezago académico, con problemas emocionales, con violencia, con abandono familiar, con adicciones, con problemas de conducta, con necesidades afectivamente enormes y en muchos casos con alumnos que tienen necesidades especiales para las que como maestros no estamos capacitados a trabajar y que más que significar
un apoyo real para el alumno, no estamos siendo de gran ayuda por la falta de formación. Y todo esto que acabo de mencionarles también desgasta. Y esto no es una simple percepción. Hay que observarlo que organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE han advertido desde hace muchos años sobre el burnout docente, que es ese desgaste emocional, físico y mental que es ocasionado por el estrés y las diferentes problemáticas que atravesamos muchos maestros y que termina impactando de una manera bastante significativa en nuestro desempeño como docentes. El desgaste emocional, la sobrecarga administrativa, la creciente desvalorización social que ha sufrido la figura del maestro. Cada vez hay muchos más docentes que presentan ansiedad, agotamiento, frustración, desmotivación, e incluso síntomas depresivos relacionados con el trabajo educativo. Y aquí hay algo que no podemos olvidar. Un maestro agotado difícilmente puede inspirar, porque enseñar no es solamente transmitir información. Enseñar implica tener una energía emocional suficiente, tener paciencia para convivir y para enseñar a los muchachos, ser creativos, ser empáticos, que nuestra presencia sea correcta y adecuada, que tengamos la capacidad de escuchar a nuestros alumnos y sobre todo muchísima estabilidad interna. Y cuando un maestro vive constantemente agotamiento, frustración, presión o está emocionalmente vacío, poco a poco empieza a apagar algo muy peligroso, que es la pasión por educar. Y creo que aquí hay algo profundamente triste, porque muchos maestros entraron a esta profesión queriendo cambiar las vidas, no solamente la vida de los muchachos, no solamente la vida de las escuelas, sino la vida de las comunidades a las que eran mandados. Querían inspirar, querían transformar generaciones, pero por desgracia el sistema muchas veces termina convirtiéndolos en personas que solamente intentan sobrevivir cada día, sobrevivir al papeleo, sobrevivir a grupos enormes de 50, 60 alumnos, sobrevivir al estrés, sobrevivir a la presión administrativa y al desgaste emocional. Y ojo, entender el desgaste docente no significa justificar malos tratos o malos maestros, no, porque también existen docentes que dejaron de prepararse, existen maestros que perdieron completamente el compromiso por enseñar realmente a sus hijos, normalizaron la mediocridad con la que viven su ser docente o simplemente ya no tienen un interés genuino por sus alumnos. Y esto también debe decirse, porque la educación no puede sostenerse solamente desde el conformismo, la rutina o simplemente el cumplir por cumplir. Por eso creo profundamente que la docencia no debería verse solamente como un trabajo estable, una plaza segura o un cheque seguro con prestaciones increíbles. La docencia debería seguirse viendo como una vocación real, porque estamos hablando de formar seres humanos. Observemos qué importante es. Estamos hablando de niños y adolescentes que algún día van a dirigir familias, van a tomar decisiones que impacten en nuestra sociedad, van a construir relaciones, van a gobernar nuestras ciudades o nuestros países, van a trabajar por sacarlos adelante y van a definir el rumbo de la sociedad en la que todos vivimos. Y cuando un maestro pierde el sentido de su profesión, no solamente está perdiendo él como individuo, pierde también cada alumno que pasa por sus manos. Y quizá por eso hoy necesitamos volver a dignificar profundamente la figura del maestro como sociedad, no desde discursos vacíos, no desde una felicitación una vez al año, sino escuchando al maestro, apoyándolo como padres de familia, estar al pendiente de lo que él necesita para que nuestros hijos puedan aprender de manera correcta, valorando el trabajo que él hace, preparándolo, cuidando también su salud emocional y devolviéndole el verdadero sentido de educar a su profesión, porque una sociedad que desgasta a sus maestros, tarde o temprano termina desgastando su futuro. Y a pesar de todo, yo como docente todavía sigo creyendo en la educación. La educación para mí sigue siendo lo más poderoso que puede existir. Los maestros siguen siendo esas personas capaces de cambiar las vidas de esos muchachos que se acercan a nosotros cada ciclo escolar. La escuela como centro educativo sigue siendo
totalmente necesaria. Y aquí te quiero hablar de esos maestros que escuchan, porque en muchas ocasiones tus hijos no encuentran el amor o la confianza necesaria en sus casas, y en muchas situaciones solamente el maestro es aquel que tiene esa capacidad de escucharlo, y gracias a que ellos los escuchan, hacen la diferencia en muchas ocasiones difíciles de tus muchachos o de tus hijos. Hay maestros que contienen, porque al escuchar a los alumnos podemos orientarlos y podemos guiarlos, y esto es lo que hace que ellos aprendan a contener esas problemáticas y que pueden encontrar soluciones a problemáticas que los están aquejando o destruyendo. Hay maestros también que inspiran, porque muchos de ellos son el ejemplo que tus hijos no encuentran en sus casas, que los va a llevar a estudiar una profesión o a comportarse de tal manera en un futuro. Porque también hay maestros que alimentan, y no solamente alimentan el espíritu con sus buenos consejos, en muchas ocasiones alimentan también a los alumnos que llegan sin lonche, que llegan sin dinero, que llegan sin haber comido o desayunado durante el día, y que se sienten enfermos, que se sienten mareados, solamente porque en casa no hubo nadie que les diera de comer, que los alimentara. Hay maestros que creen en alumnos que nadie más ve, porque desgraciadamente hay muchachos que pasan por desapercibidos, pero los maestros siempre estamos ahí para darnos cuenta que aún ellos necesitan ser notados, y que aún ellos necesitan ser reconocidos, y que ese reconocimiento, aunque sea mínimo, causa la diferencia más grande en la vida de esos muchachos. Un buen maestro puede cambiar la historia emocional de un niño, de un muchacho, porque hay alumnos que sobreviven gracias a que un maestro creyó en ellos, gracias a que un maestro se acercó a escucharlos, gracias a que un maestro tuvo la correcta inspiración para orientarlos. Es por eso que educar sigue siendo uno de los actos más importantes de una sociedad, y ser maestro no es solamente enseñar contenidos, no debemos reducirlo solo a eso. Ser maestro es formar personas, es acompañar vidas, es sostener adolescentes rotos, es intentar sembrar futuros en medio del caos en el que vivimos como sociedad. Y sí, la educación en México tiene enormes problemas, pero dejar de formar, dejar de poner límites y dejar de creer en el valor de las escuelas no van a salvar a nuestros hijos, porque cuando una sociedad deja de tomarse en serio la educación, el futuro entero de la misma comienza a fracturarse. Espero que nos tomemos un minuto para reconocer el trabajo que hacen los maestros en la vida de los alumnos. Espero que como sociedad volvamos a darle esa dignidad que debe de tener la figura del docente, porque gracias a que existieron muchos maestros, hoy en día nuestra sociedad tiene grandes figuras, grandes pensadores, grandes líderes, grandes profesionistas. Con todo cariño y con todo respeto, les mando un muy fuerte abrazo a todos los docentes, sobre todo a aquellos que por vocación viven entregados a sus muchachos y que viven buscando ese bien común en sus alumnos. Feliz Día del Maestro, y recuerden que la escuela empieza en casa, y este es un espacio para que juntos construyamos el futuro de nuestra sociedad. Feliz Día del Maestro.